Vamos a Venezuela, tenemos esta mañana oportunidad de conversar nuevamente con Freddy Guevara, y digo nuevamente porque hemos hablado con el vicepresidente de la Asamblea Nacional de Venezuela en otros momentos, pues a cual más de críticos. Freddy, gracias por tomar la comunicación. Saludos a Venezuela desde México. Muchísimas gracias a ustedes por atender la grave situación de Venezuela. Bueno, Freddy, después de lo que hemos visto en las últimas horas, ¿cuál sería, digámoslo así, el balance de lo que ha pasado en la Asamblea Nacional de Venezuela, estos hechos de violencia, las declaraciones de Maduro, rechazando los hechos violentos en sí? Bueno, ¿cuál es la descripción que haces como vicepresidente de la Asamblea de lo que está pasando allá? Lo que ocurrió ayer fue algo atroz, un asalto a la democracia, como las que estamos lamentablemente acostumbrados en genérico, pero creo que el día de ayer se evidenció o se dejó de una forma muy gráfica la evidencia de lo que es el régimen de Nicolás Maduro. Unos delincuentes asaltan el Parlamento, la Fuerza Armada se hizo cómplice y se puso de lado para que pudieran entrar, golpearon a unos diputados y al pueblo que estaba en el Parlamento, pero al final de cuentas pudimos resistir. La capacidad de resistencia y el coraje de los diputados y de nuestro pueblo los desalojó del Parlamento y logramos el objetivo que ellos querían impedir, y es que se convocara formalmente por la Asamblea Nacional un plebiscito para este 16 de julio en el cual el pueblo de Venezuela pudiese decidir el camino para lograr el cambio en nuestro país. Bueno, ahora te pregunto del plebiscito, que es importantísimo, pero pregunto, Freddy Guevara, sobre las declaraciones de Maduro. Él no se hace cargo de la representación de estas personas que irrumpieron violentamente en la Asamblea, lo condena y dice que va a investigar el asunto. Mira, obviamente todo es una gran falsedad. Lo que pasa es que se les fue de las manos. Eso es lo que pasa cuando trabajas con delincuentes. Ellos tenían, el plan era de secuestrar a la Asamblea, pero dejarnos encerrados adentro. Ahora, cuando tú trabajas con delincuentes, no los puedes controlar. Y ellos aprovecharon, pasaron, pensaron que nosotros íbamos a permitir que se quedaran en ese espacio y no contaron con que los diputados y la población que estaba dentro de la Asamblea íbamos a salir a defender el Palacio. Porque es que nosotros somos no violentos, somos pacíficos, somos demócratas, pero no por ello quiere decir que vamos a aceptar que nos pisen, que nos pasen por encima y que pasen por encima a la única institución democrática que todavía queda en Venezuela. La prueba más evidente de que ese rechazo de Maduro es una patraña es que en la mañana fue el vicepresidente de la República el que hizo llamado a sus simpatizantes a que entraran a la Asamblea Nacional. Y lo segundo es que, bueno, la mejor forma de desmentirnos y demostrar que en efecto ellos condenan esa violencia es si detienen a los agresores. Hay cámaras y tenemos videos de todos en la Asamblea de lo que pasó, y si cambian al director de seguridad de la Guardia Nacional, que está encargado de la custodia del Parlamento, que no lo define el Parlamento, por cierto. Eso sería lo menos, Freddy, Lo mínimo. lo Lo que mínimo. debería ocurrir es detenciones y claridad y Ujú. disculpas y bueno, y todo lo demás que debería pasar en un país normal. Pero Venezuela no es un país normal, Venezuela es una dictadura y los venezolanos estamos luchando para conquistar la libertad. Freddy, dices que el vicepresidente de la República hizo un llamado para entrar a la Asamblea. ¿Cómo fue eso y cuándo y a qué hora? A las 8 de la mañana de ese día, el vicepresidente apareció en la Asamblea Nacional, que entraron sin articular con nosotros en una ceremonia por el 5 de julio, que es nuestro día de la independencia, y desde la Asamblea Nacional dijo que hacía un llamado al pueblo de pie, como ellos llaman a los que los simpatizan con ellos, a que pasara a la Asamblea Nacional. Pues esa declaración es muy grave, tendría que hacerse cargo de ella el propio Maduro. Y obviamente, porque es el vicepresidente, pues ¿Es el no, vicepresidente? no es cualquier persona, es el vicepresidente, que es el segundo al mando del país. Y luego salen hipócritamente diciendo que, bueno, que obviamente ellos no lo hicieron, que lo condenan. Pero aquí ocurrió algo grave también la semana pasada, a nivel mundial. Yo no sé si ustedes también pudieron verlo en México, si fue noticia ya, pero que el comandante de la Guardia Nacional, que custodia el Parlamento, que es puesto por el Ejecutivo, agredió al presidente de la Asamblea, lo empujó. Y no solamente lo empujaron, no solamente lo empujaron y no lo destituyeron, sino que lo empujaron, no lo destituyeron y lo ascendieron, lo condecoraron públicamente. Entonces, obviamente, que si en la consecuencia, obviamente si podemos ver una consecuencia
de premiar a quienes agregan a los diputados es esto que ocurrió ayer. Si usted premia a un militar que agrega al presidente de la Asamblea, el mensaje que le da al resto de la población es exactamente lo mismo. No registramos eso, o por lo menos no aquí, no tuvimos ese registro del empujón al presidente de la Asamblea y de lo que estás narrando, Freddy, como vicepresidente de este órgano colegiado de los legisladores venezolanos. Pero bueno, ya nos cuentas sobre este incidente previo a lo que estamos aquí siguiendo de cerca de las últimas horas. Se lo pueden buscar, busquen Coronel Lugo y Julio Borges. Ya. Julio Borges es el presidente de la Asamblea, el Coronel Lugo es el encargado de la Asamblea. Un asunto que pregunto, Freddy, sobre las cosas que se ven a lo lejos de Venezuela, desde México y desde otros lugares. Este personaje que apareció en los últimos días, que tomó un helicóptero, que se le acusó de terrorismo, etcétera, que vuelve a aparecer ayer, ¿quién es? ¿Qué papel juega? ¿Qué nos puedes decir de él? Mira, hay poca información a nivel público de él. Sabemos que es un miembro de unas fuerzas especiales del Estado, y que bueno, se rebeló en contra del régimen. Alrededor de él han querido decir que hubo terrorismo. Nosotros no tenemos pruebas, ni ha salido nadie asesinado al respecto, no hemos visto que haya habido daños materiales, pero no hay mayor información. Darte una opinión de mayor profundidad que es responsable, sobre todo por la posición en la que yo estoy. Pero Venezuela es así, Venezuela es un país en el cual no hay información, todo se maneja a través de las mentiras gubernamentales, y en la Asamblea Nacional, por ejemplo, no tenemos acceso a la investigación de verdad sobre qué ha ocurrido con este caso. Óscar Pérez se llama, ¿no? ¿Perdón? Sí, Óscar Pérez es su nombre y que reapareció ayer en este video donde anuncia una especie de nueva fase para rescatar Venezuela, pero lo pregunto porque no sé si forma parte importante en este momento de las fuerzas opositoras venezolanas, si representa algo o no. Es al final de cuentas una imagen que da la vuelta al mundo por tratarse de una escena teatral. A que todos los venezolanos, siendo funcionarios públicos o no, teniendo autoridad, siendo civiles o militares, se apeguen al artículo 350 y 333 de la Constitución. Y así como hemos reiterado eso, también hemos reiterado que esta lucha tiene que ser sin violencia. Esas son las dos grandes llamadas que nosotros hemos hecho. Bueno, dejamos ahí entonces a Óscar Pérez, porque si siendo vicepresidente de la Asamblea Nacional no tienes mayor información de este personaje llamado Óscar Pérez, lo único que podemos decir es que atrapa la atención mundial por su teatralidad, por su expresión física, incluso por cómo aparece casi como un... Bueno, no lo defino yo, simplemente veo que se reproduce su imagen muy profusamente por tratarse de un personaje que aparece por segunda ocasión con un discurso, con un mensaje, que bueno, pues eso es muy mediático, pero si no está representando o si no queda claro de dónde va o por dónde está el asunto, pues lo dejamos ahí como un enigma venezolano todavía. Sí, la verdad es eso. La verdad es que hoy nosotros no tenemos información mayor ni hay una articulación directa. Plebiscito, Freddy Guevara, el momento previo a que ocurra la irrupción violenta de ayer es precisamente la votación unánime, sin debate, sin discusión, de la Asamblea para convocar el 16 de julio a este plebiscito con tres grandes asuntos: el tema de sí o no a la Asamblea Constituyente, el tema de sí o no la permanencia de Maduro y su estructura gubernamental en el gobierno, y el tema del ejército. Ahí están tres ángulos fundamentales de la realidad venezolana. Ese plebiscito se aprobó por la Asamblea previo a la irrupción violenta, si no me equivoco. No, fue luego, fue justo después. Luego, pero se aprobó. La violencia, porque la violencia trataba de impedir que votásemos. Ya. Por eso, de alguna forma, la jornada de ayer termina en victoria, a pesar de todo lo que ocurrió, porque independientemente de la violencia, luego pudimos restablecer el quórum reglamentario y votar la decisión y aprobar y convocar para el 16 de julio un plebiscito en Venezuela. Plebiscito que organiza la propia Asamblea, logísticamente. Es así, con los sectores de la sociedad civil. El día de mañana vamos a hacer el anuncio hay una comisión garante que hemos nombrado, en la que están los rectores de las principales universidades de Venezuela, en la que hay miembros de ONGs respetadísimas y de larga trayectoria nacional e internacional, así como miembros de estructuras internacionales venezolanos que representaron a Venezuela en estructuras internacionales de muchísimo prestigio. Mañana será el anuncio de estas personas, porque obviamente nosotros estamos planteando un proceso serio en el que el pueblo pueda expresar
lo que Nicolás Maduro y la dictadura no quieren que expresen. ¿Y pretenden sacar del poder a Maduro vía ese plebiscito? Mira, siéndote absolutamente sincero, nosotros estamos muy claros de que en un país en el que no hay instituciones y en el que hay una dictadura, el plebiscito no es que es la solución. Pero el plebiscito es una herramienta de presión que nos permite movilizar a millones de venezolanos, tener la legitimidad nacional e internacional para avanzar en el camino que tenemos que transitar y activar una fase superior de la lucha de la desobediencia civil. Lo que viene después del plebiscito es lo que le va a dar la libertad a Venezuela, y es la paralización total del país en una jornada de lucha democrática y cívica que no finalice y que no se detenga ni un solo día hasta lograr la libertad. En paralelo, Freddy, mientras esto ocurre con la Asamblea Nacional que aprueba este plebiscito y la instrumentación logística del plebiscito, mientras eso ocurre, en paralelo sigue su curso lo que el presidente Maduro propone o plantea, que es la Asamblea Constituyente. En esos dos territorios está moviéndose Venezuela. Es así. Y la diferencia de fondo radica en que en nuestra propuesta el pueblo puede votar y cada voto se cuenta igual. En la propuesta de Nicolás Maduro ocurre un absurdo, que es que, por ejemplo, una población que representa el 20% de la población, valga la redundancia, elige el 60% de los constituyentes. ¿El alcance legal de un plebiscito, Freddy Guevara, de esta naturaleza, cuál es? Todo, a ver, en Venezuela todo es legal y nada es legal. ¿A qué me refiero? Todo es legal, todo lo que nosotros hacemos, pero nada es legal porque si lo asumimos como vinculante para una dictadura. En Venezuela no hay instituciones. En Venezuela la mitad de los magistrados que están en el Tribunal Supremo de Justicia fueron designados de manera irregular, reconocidos tanto por nosotros como por la Fiscalía General de la República. Entonces todo lo que ha venido pasando es un desmontaje de la institucionalidad. Por lo tanto, aquí, más que apegar al tema de las instituciones, porque no existen, nos apelamos es a la legitimidad de un pueblo que se basa en la Constitución. Nuestra Constitución establece en el artículo 5, 70 y 71 que las materias de especial trascendencia nacional pueden ser consultadas al pueblo y la Asamblea Nacional puede ser uno de los convocantes, tal como está expresado en el artículo 71 de nuestra Constitución. Freddy Guevara, vicepresidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, ¿le toca o no le toca a la fiscal Ortega validar o no validar el plebiscito y sus resultados legalmente? No está vinculada directamente, pero estamos por supuesto articulando con el Ministerio Público para que puedan colaborar en el ejercicio de este derecho. ¿Llevarán en este ejercicio del 16 de julio la presencia de observadores internacionales o qué piensan hacer como legisladores? Es así, estamos entrando en contacto con diferentes parlamentarios, tanto con observadores de la OEA y diferentes países que puedan venir a Venezuela y constatar esta expresión democrática y explosión democrática de un pueblo que va a salir por millones a las calles a dejar constancia y expresar a viva voz que Venezuela no se va a someter ni se va a esclavizar a una dictadura comunista. Pues Freddy Guevara, vicepresidente de la Asamblea Nacional, te agradezco que nos tomes la comunicación y te pido, si no tienes inconveniente, que sigamos hablando. Gracias. Un abrazo, muchas gracias y de nuevo aprovecho cada vez que hablo con algún medio de México a reiterarle el agradecimiento que tenemos en Venezuela al pueblo de México, al Parlamento de México y al gobierno de México por su respaldo absoluto a la lucha por la libertad de Venezuela. Freddy Guevara, gracias por tomar la comunicación, buenos días y hasta la próxima. Gracias. Gracias al vicepresidente de la Asamblea Nacional. Bueno, pues desde la lógica de la oposición en Venezuela se destaca el papel del gobierno mexicano, que ha asumido una postura crítica sobre el régimen de Maduro, como sabemos. Claro, acá en el país, internamente, hay crítica a esa postura, porque para asumir una postura esa u otra respecto a un conflicto en curso, pues se requiere tener los asuntos esenciales resueltos en casa, en pocas palabras. Eso de que México le lea la Carta Democrática a Maduro teniendo las cosas que en México tenemos, incluyendo procesos como Coahuila o el Estado de México, pues es un tema de discusión y polémica, pero se entiende que desde allá, quienes están en la oposición o en el legislativo, en este caso en la Asamblea Nacional, como Freddy Guevara, pues le agradezca al gobierno mexicano, obviamente, la postura crítica frente al gobierno que están combatiendo allá.
Ese es el cóctel en el que andamos los países de la región en América Latina, donde Venezuela está viviendo un momento crítico y tan difícil como este. Dejamos correr a ver si tenemos por ahí el audio de Nicolás Maduro, ayer hablando de lo que pasó en la Asamblea, esta irrupción violenta de estas decenas de personas que llegaron, que golpearon, que agredieron a los legisladores, en ese momento previo a lo que finalmente fue la votación por este plebiscito del 16 de julio, donde pretenden estas tres grandes cuestiones respecto al sí o no a la Asamblea Constituyente, respecto a sí o no la presencia de Maduro en el poder y respecto al papel del ejército en Venezuela. De eso se trataba la sesión de ayer de los legisladores de la Asamblea Nacional y desde luego de celebrar o conmemorar el día de la fiesta nacional venezolana que se vio empañada por los hechos de violencia que han dado la vuelta al mundo con estas imágenes que hemos aquí compartido con usted. ¿Qué dijo pues Nicolás Maduro de lo sucedido en la Asamblea ayer? Bueno, pues corremos un fragmento de su discurso. He sido informado mientras se desarrollaba este imponente, brillante, hermoso evento cívico-militar de brillo total, de independencia, que han ocurrido unos hechos extraños, siempre extraños, donde está la oposición. En la puerta este y algunos pasillos de la Asamblea, algunos de sus jardines, unos hechos de riña, de violencia. Yo condeno absolutamente esos hechos, hasta donde los conozco en este momento. Yo no voy a ser nunca cómplice de ningún hecho de violencia. Los condeno y he ordenado su investigación y que se haga justicia. Paz, quiero paz para Venezuela. No acepto violencia de nadie. Que lo sepa el mundo y lo sepa el pueblo.